Que el Señor les bendiga. Esta es la primera grabación que comienzo en no sé en cuánto estaré haciendo, y el propósito principal es para ser de bendición a miles de mujeres que están pasando por la misma situación que yo pasé, y lo estoy haciendo también en obediencia a Dios, que puso en mi corazón el compartir lo que me ha tocado vivir, porque sé que hay miles de mujeres que les ha pasado lo mismo. Ah, y bueno, voy a comenzar compartiendo una parte, compartiendo lo que en mi vida ha sucedido, lo que Dios ha hecho en mi vida. Y como dije, espero que sea de bendición a muchas mujeres que se encuentran en la manera que yo me encontraba, en un momento de desesperación, de dolor. Eh, Voy a comenzar en esta grabación. Fue en junio 16 del 2008. Hoy ya estamos en el 2021, así que ya han pasado varios años. Y en ese día yo me encontraba muy triste, eh, con mucho dolor en mi corazón, porque al día siguiente, este día era un día domingo, y yo estaba sentada en la iglesia, eh, ya para escuchar la predicación. Y mi corazón estaba muy triste porque yo me iba a ir al hospital a aliviarme de mi segunda bebé. Y me encontraba muy triste porque no tenía con quién dejar a mi primer hija, la mayorcita, de ya de 1 año y 9 meses. Y mi corazón estaba muy quebrantado. Estaba quebrantado porque mi esposo, que era quien podría haber estado o quedarse con mi hija, él no podía contar con él, ah, por problemas de que él hasta este momento ha estado batallando ah, con las drogas, con problemas de drogas. Y bueno, por esa razón es que yo prácticamente estaba sola, con mis dos, ya con la segunda bebé por venir. Y mi corazón estaba muy dolido, muy triste, porque no sabía qué hacer, ni a dónde dejar a mi hija, a dónde se iba a quedar ella y con quién. Y yo decía, si solamente mi esposo fuera un esposo responsable, si solamente mi esposo fuera el hombre que debería ser, yo no estuviera preocupándome con quién dejaría a mi hija. Ah, pero bueno, tristemente no podía contar con él. Y en ese momento yo claramente escuché que el pastor dijo: abran sus Biblias en Isaías capítulo 54, versículo 5. Eso fue lo que yo escuché, clarito. Y cuando yo abrí la Biblia en ese capítulo de Isaías 54, versículo 5, se los voy a leer. Dice: porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Y cuando yo leí este versículo, seguí leyendo el versículo 6,
Dice, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Me quiero enfocar en el versículo 5, porque cuando yo comencé a leer ese versículo, mis lágrimas comenzaron a rodar, porque yo sabía que Dios me estaba hablando a mí. Y como yo les dije, esto es lo que yo escuché. Clarito escuché que el pastor dijo, abran sus Biblias en Isaías 54, versículo 5. Y para serles sinceros, después me di cuenta que esa no era la cita que él había dicho. Él dijo otra cita. Pero cuando yo leí eso, yo entendí que Dios me estaba hablando a mí. Dios me estaba hablando porque, como les dije, yo me encontraba en un momento donde me encontraba desesperada, me encontraba muy dolida, muy triste. Y en ese momento Dios habló a mi vida a través de su palabra, a través de este versículo donde Él me decía que Él era mi marido. Y quizás a muchas se les hará raro y decir, pues, ¿cómo es que Dios es tu marido? Bueno, no a la manera que humanamente tenemos a un marido, pero que Él iba a ser mi proveedor, el que iba a cuidar de mí como mi esposo debería de cuidar de mí. Y ese día fue el día donde mi vida comenzó a cambiar, a tener otro rumbo. Comencé a entender que Dios verdaderamente hablaba. Anteriormente, Dios en una ocasión me hizo sentir, yo sentí que Él habló a mi corazón en un momento donde yo me encontraba otra vez más triste, pero en esta ocasión yo todavía estaba soltera, era una joven de 21 años cuando mi papá murió y yo me sentí huérfana. Y en ese momento, cuando yo lloraba, el Señor me hizo sentir de que yo no era huérfana, de que Él es mi Padre y que Él siempre ha estado conmigo, Él siempre había tenido cuidado de mí y eso es muy cierto. Yo lo pude ver desde pequeña, su cuidado, aunque yo no le conocía, pero pude ver cómo su cuidado siempre había estado conmigo. Y bueno, como les dije, que en ese día de junio 16, que fue un domingo donde Dios habló a mi vida a través de su palabra, mi vida comenzó a tener otro rumbo. Hubo paz en mi corazón. Por primera vez, se podría decir, por primera vez ya tenía varios años que mi corazón estaba decepcionado por
mi esposo, ah, que en otras grabaciones yo entraré a más detalles, compartir de su problema de las drogas y otras cosas más, que mi vida sinceramente me topé, podríamos decir, contra la pared, muy decepcionada. Sentía que mi vida no tenía sentido, sentía que me ahogaba. Sinceramente, me sentía muy sola en este mundo, aunque uno está rodeado con mucha gente, tiene mucha gente alrededor, pero yo vivía en una soledad muy grande. Sentía que me ahogaba, sentía que yo estaba en un mar donde solamente parecía que solamente tenía que alzar mi cabeza para poder respirar. Muy decepcionada en la vida, muy dolida. Jamás pensé que mi vida iba a experimentar, a vivir eso. Y yo sé que muchas mujeres, yo sé que yo no soy la única en que ha vivido esto y no ha terminado, pero Dios ha cumplido su promesa a lo que Él me prometió aquí en su palabra, de que Él iba a tomar el lugar de mi marido. Él iba a tener ese cuidado, a proveerme, a traer consuelo a mí. Y quiero yo animar a esas mujeres que quizás en este momento están viviendo una vida decepcionada, donde creen que no hay razón para vivir, creen que su vida ha terminado, sienten que se ahogan, sienten que Dios las ha olvidado, que ustedes para Dios no existen. Creen que son menos que otras personas, otras mujeres. Y quizás ustedes piensen que no vale la pena vivir. Tal vez ustedes tienen un esposo quizás peor que el mío. Gracias a Dios, a mí nunca hubo abuso físico, pero sí hubo abuso verbal, emocional, y todo eso nos decepciona, porque cuando nos casamos con una persona, nosotros esperábamos disfrutar la vida, de
juntos hacer cosas grandes, de juntos caminar. Y uno esperaba que su esposo fuera ese hombre que la apoyara, que la amara, que la cuidara. Pero lejos de eso, vino a ser esa persona que le vino a hacer su vida una pesadilla. Y yo quiero decirles a todas esas mujeres que quizás en este momento están sufriendo, de que hay una luz de esperanza. Hay esperanza en Dios. La vida en Dios es muy, muy diferente. Aunque tal vez estés todavía con la misma persona, pero cuando tú invitas a Dios y permites que Dios comience a tomar control de tu vida, de la situación, las cosas comienzan a cambiar. La vida comienza a tener sentido. Puedes comenzar a respirar. Y por este momento, eso es lo que voy a compartir con ustedes. En otra ocasión compartiré mi experiencia que me ha tocado vivir, porque, como dije, yo no creo que yo sea una de las pocas. Sé que hay miles de mujeres que están viviendo aún lo que yo viví. Y como les dije, todavía mi vida no estoy donde Dios me prometió que me va a llevar, lo que va a ser en mi vida. Pero desde este día, desde junio 16 del 2008, Dios ha hecho grandes cambios en mi vida. Grandes cambios en mi vida, y sé que no hubiera sido posible si Él no hubiera hablado a mi vida, si yo también no me hubiera prestado. Y yo sé que quiero compartir esto con ustedes para que no pierdan la esperanza. Pongan su mirada en Dios. Quizás se sentirán que Dios las ha decepcionado, las ha abandonado, pero no es cierto. Dios ha estado allí con ustedes. Y Dios ha visto cada lágrima que ustedes han derramado. Y Dios conoce ese dolor que hay en el corazón de cada una de ustedes. Él conoce la necesidad y Él sabe de qué manera Él va a trabajar. Porque en cada una de nosotros Él va a trabajar diferente. No igual, diferente, porque todos vivimos una vida diferente, diferentes experiencias. Así que Dios va a obrar personalmente a como se necesita. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima.